Bueno, pues si os parece, empezamos con la clase de hoy y lo que vamos o la parte que hoy nos toca, ya empieza a concretar en algunos temas sobre pues facetas, ¿vale? A lo que a lo largo del desarrollo van a ser interesantes saber pues cómo van desarrollándose, qué teorías tenemos para explicarlos, etcétera. Entonces, la primera de ellas es todo el tema del desarrollo conceptual, ¿no? La parte según la cual pues nosotros vamos creando en nuestra cabeza los conceptos, ¿vale? Para explicar pues o ordenar, colocar la información de alguna manera, ¿no? Algún orden. Entonces, dentro del tema conceptos siempre entramos también en la categorización y vamos a ver los enfoques que han estudiado estos temas, ¿vale? Y luego vamos a ver también pues más desarrollos más actuales y cómo se intenta explicar qué pasa en la mente cuando tenemos que ir pues afrontando el tema de la cognición humana, ¿no? Evidentemente, nosotros necesitamos crear en nuestra cabeza, ya lo veíamos en desarrollo 1, una representación de la realidad que de alguna manera nos permita manejar todos los datos que tenemos a lo largo de todo el desarrollo y empezar a ordenarlos de alguna manera, ¿no? Yo puedo estar viendo a la vez, percibiendo colores, luces, caras, personas, voces, teorías, información, tal, y si nosotros no tuviéramos esa capacidad para ordenarlo de alguna manera, para representárnoslo de alguna manera, etcétera, pues no tendríamos o no podríamos gestionar todo lo que vemos. Por lo tanto, hay esa habilidad cognitiva básica en la cual nosotros vamos a ser capaces de crearnos nuestros conceptos, que es nuestra descripción breve, casi esquemática de algo, y poder ordenarlos, que es la categorización. Muchas veces ambas cosas se confunden o se trabajan a la vez. Eso nos permite tener lo que llamábamos la economía cognitiva, ¿no? Manejar toda esa cantidad de información para poderlo gestionar sin, como se diría en plata, morir en el intento, ¿no? De manera que nosotros pudiéramos no estar todo el rato gestionando todo, sino que hay una automatización de información, una forma de jerarquizar, de relacionar y todo. Por lo tanto, sirven para comprender la realidad, para relacionar todo lo nuevo que vamos a aprender con lo que ya sabemos y tener lo antiguo delante. En cuanto al aprendizaje, aprender nuevos conceptos, nuevas cosas, pues va a permitir también una reorganización de lo que nosotros ya sabemos. Acordaros de nuestro perro, nuestro caballo, los animales, el no sé qué, que yo estoy reorganizando mi información porque estoy aprendiendo algo nuevo y eso nuevo me hace cambiar el concepto que yo tenía una cosa, crear otra cosa, tener dos conceptos diferentes y tal, ¿vale? También nos permite inferir, de manera que no tenemos por qué saber cómo son todos los perros, pero sabemos que hay una categoría de animales que se llaman perros y que hay diferentes clases o tipos y tal, que ya veremos cómo lo vamos organizando todo eso, todo lo que nos ayuda a razonar y a explicar las cosas que pasan, también para definir nuestras metas y planificar la conducta y todo el tema del lenguaje, ¿no? Si no tuviéramos conceptos, cuando alguien nos explicara algo, pues no podríamos seguirle porque no sabríamos de qué nos está hablando, porque no tendríamos la información, ¿vale? Entonces ahí tenéis que hay diferentes formas y niveles de pensamiento, pero que siempre van a estar basados según algún tipo de conceptos que nosotros tendremos. Recordad que para Piaget y para toda la nueva versión constructivista de la realidad, nosotros a partir de una información creamos otra. Y también que tenemos conceptos a partir del momento en el cual tenemos la capacidad simbólica, que recordemos empezaba a partir de los 2 años, cuando terminaba el periodo sensorio-motriz y empezábamos con el periodo de operaciones concretas, no antes, ¿vale? Porque es algo que es precisamente esa manera de representar la realidad a nivel mental, ¿vale?
Por lo tanto, para Piaget tienen una función simbólica, ¿vale? Esa parte en la cual nosotros, en realidad, cada concepto que yo tengo, concepto mesa, concepto silla, concepto ordenador, concepto clase, concepto, son pues formas en que nosotros nos estamos generando ideas en cuanto a algo, ¿vale? Entonces, cada vez que yo voy adquiriendo conceptos, de manera casi natural, tendré que tener alguna especie de sistema para que esos conceptos se coloquen de alguna manera. Eso es la categoría, las categorías que vamos generando, ¿vale? Esa función simbólica nosotros ya la hemos estudiado, capacidad para formar y utilizar símbolos mentales a fin de tener una representación de nuestro alrededor y no solo tener que trabajar con el aquí y el ahora, que es la característica del espacio, del estadio sensoriomotriz, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos muy bien de dónde salen ni cuál es su naturaleza, ¿vale? Y tenemos un debate en qué nivel están. Estamos solo representando, veremos las teorías de las cuales se habla de esa única percepción, estamos generando algo, lo estamos estructurando, pues intentaremos ver a partir de las diferentes teorías cómo se explican, ¿vale? Entonces, siempre tenemos ese enfoque clásico, como ya decíamos el otro día, bueno, en el primer tema y tal, es al final todo parte de Piaget o Vygotsky, ¿vale? Entonces ahí empezamos con que Piaget es el primero en hablar de ese desarrollo conceptual y él da esa importancia a las categorías, ¿vale? Como esa función de los conceptos. Ahí entrábamos en nosotros vamos a ir a lo largo de nuestro aprendizaje a primero relacionarnos con los objetos, seguirnos creándonos esos esquemas de los objetos y de la realidad, ¿vale? En esos esquemas nosotros también vamos a ir aprendiendo cómo son, ¿no? A nivel perceptivo, la apariencia y lo que pasa, lo que no pasa, lo que hacen o no hacen o tal, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos también a intentar generar pues el sistema más ágil para ir clasificando esos objetos o esos animales o esas o todo el medio natural con el que estamos, ¿vale? Entonces ahí tendríamos dos perspectivas, entre ellas diferentes, una que es el enfoque clásico de Piaget, Vygotsky y tal, que ellos hablan de que cada cosa va a tener unos rasgos definitorios y solo si tiene eso va a ser así y tal, ¿vale? Y luego la perspectiva de Leonard Roch va a ser una perspectiva que se llama de categorización natural, que quiere decir que a lo mejor las categorías o los conceptos que metemos en una categoría no son exactamente iguales y no cumplen unos rasgos definitorios, pero sí tienen unos rasgos probabilísticos que son comunes a ellos, ¿vale? Ahora lo vemos con más detenimiento porque todo el tema de la categorización ha sido importante en la teoría del enfoque natural de Roch, ¿vale? Entonces, el enfoque clásico habla de término de clases, de separar, de tener todo muy organizado, muy estructurado y muy jerarquizado, ¿vale? Como si no pudiera haber límites difusos, ¿vale? Y entonces ellos tenían ese doble componente. Por un lado, intencional, y por el otro, extensión o extensional, ¿vale? La intención, aquellas características que definen una clase, una categoría o conceptual. Esos son, dentro de aves, pues tenéis ahí el ejemplo, plumas, vuela, alas, dos patas, pico, tal, ¿vale? Y la extensión tenían todos los que estarían dentro de ese grupo. Dentro de las aves estarían pues el periquito, el águila, el papagayo, tal, ¿vale? Por lo tanto, todos los elementos que pertenecen a una categoría que tienen esos rasgos que serían la intención, ¿vale? Eso que lo tengamos claro. Y esos rasgos serían el criterio para decir si algo pertenece o no pertenece. Por lo tanto, desde el enfoque clásico tendríamos unos límites muy marcados entre lo que es un pájaro y lo que no es un pájaro. Y entonces siempre surge el, bueno, ¿y si no vuela? ¿Y si nos encontramos con un pingüino? O si nos ¿qué pasa? ¿Ya no es un pájaro? Y sí, ¿vale? Y entonces, por eso, bueno, ahora seguimos. Entonces, esa determinación, ese grado de limitación tan grande que proponen con estas categorías, ¿vale? Pues son los que hacen
también que para cualquier tipo de concepto nosotros tuviéramos que crear una regla de clasificación, es decir, proponer esos rasgos definitorios que sí o sí va a tener cualquier miembro de esa categoría. Esos rasgos definitorios van a ser necesarios y suficientes para definir los miembros y todos van a tener que compartir esos rasgos definitorios. Y ahí es donde explicamos pues, que es difícil entender categorías tan cerradas o tan claras o tan establecidas, ¿vale? ¿Qué pasa? Ellos hablan de esa diferencia evolutiva en el desarrollo conceptual y hablan de que lo que hace el niño primero es, a partir de las semejanzas perceptivas entre lo que ve y lo que no ve y lo que va pasando, pues él crea esa formación de conceptos. Luego, las tareas de clasificación cambian en función del nivel de desarrollo del niño, ¿vale? Al niño se le presentan los objetos y el niño que él ve juntos, pues va a agrupar objetos o va a separar o va a categorizarlos de diferentes maneras. Esas agrupaciones van a variar en función de la edad del niño, de la capacidad del niño y tal. Por lo tanto, inicialmente, las más básicas van a ser pues unas organizaciones temáticas o simplemente basadas en una lógica, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo van desarrollando diferentes formas de categorizar en función de la edad. Por lo tanto, vamos a tener primero las colecciones figurales, esto lo vimos en desarrollo 1, las colecciones no figurales y las clasificaciones jerárquicas que serán a partir de los 7-8 años. Acordaros, esto es una colección figural donde nosotros le damos al niño unos objetos o unas cosas y él lo que hace es buscar una forma que los incluya a todos. Esa sería su forma de categorizar, la primera y la más ingenua. Cuando ya empezamos a partir de los 2 años hasta los, bueno, de los 2, 5, 7, ¿vale? Estaríamos ya siendo capaces de hacer categorías o separar de manera lógica, de alguna manera, no uniéndolo todo. O sea, no buscaríamos ese rasgo común, sino cada cosa tendría un lugar, a lo mejor de pequeño a mayor, seríamos capaces. Luego ya la clasificación jerárquica sería mucho más compleja, ¿no? Iríamos agrupando pues los triángulos con los triángulos, los cuadrados con los cuadrados, los círculos con los círculos blancos con los de esto. Podríamos hacerlo por color, por tamaño, por tal. Podríamos jerarquizar de muchas maneras, ¿vale? Al final eso permitiría ordenar toda la realidad, ¿vale? Entonces, para Piaget ese desarrollo conceptual no va parejo al desarrollo del lenguaje, perdón, va parejo, pero no le da mucha importancia, ¿vale? Recordad que Piaget, el lenguaje, para Piaget el lenguaje es otra capacidad más dentro de todas las capacidades cognitivas que se dan a partir de los 2 años y que tienen pues esa capacidad simbólica, ¿vale? Pero no le atribuye mucha importancia, a contrario de lo que pasaría con Vygotsky, que ya hablaría solamente de ese desarrollo lingüístico, ¿vale? Por lo tanto, para Piaget es, al final, tener mejorar el nivel conceptual es mejorar el desarrollo, no mejorar el lenguaje. Tendrá luego capacidad de inclusión y luego tendrá pues más esa capacidad de lógica, más operaciones lógicas a partir de las operaciones concretas. Ahí cambia y difiere de la teoría de Vygotsky, que tiene toda una base lingüística, y para Vygotsky el niño va a pasar de esos conceptos ligados a ejemplos concretos a conceptos más auténticos, donde el niño ya va a tener esas representaciones basadas en los conceptos. Por lo tanto, lo que va a hacer el niño es ir interiorizando ese lenguaje, convirtiéndolo en la representación del mundo que él va recibiendo a través de esa interacción con los demás y luego incorpora en su bagaje lingüístico ya interno, ¿vale? Entonces ahí también tenéis un poco el desarrollo operacional y el desarrollo conceptual, que es un cuadro que tenéis en el libro. El niño va a progresar a partir de diferentes estadios, lo hemos visto. En esos estadios se van a crear estructuras cognitivas que van a ser cada vez más complejas y adaptadas a la realidad, y cada vez en ese proceso de asimilación, acomodación, van a ir más perfilando mejor la realidad. En ese desarrollo de cognitivo también tiene que haber pues una estructura o alguna manera de unificar, separar y tal,
la información, por lo tanto se van a crear los esquemas. Primero esquemas más básicos, sensoriomotrices, luego vamos a pasar a conceptos, a esa capacidad de categorizar de manera mental toda la información, no tanto a simplemente el esquema manipulativo de los primeros años. Ese tránsito, esa forma de evolucionar no va a ser repentina ya inmediata, va a ir mejorando con el tiempo a partir de, pues cada vez asumir o ser capaz de ir incorporando más asimilaciones, acomodaciones, hasta que, recordad que decíamos, el salto no va a ser posible y va a suponer un cambio importante con respecto al estadio anterior y, por tanto, se va a tener que ir mejorando. Ahí tenéis los momentos importantes cuando surge esa capacidad simbólica y la representación, que es la capacidad mental, ¿vale? Y luego cuando surge ya la capacidad de organizar de manera lógica todo ese concepto, que va a ser entre los 7 y los 8 años, ¿vale? Por tanto, vamos a ver esos dos momentos. Entonces, como hemos dicho, un poco a modo de resumen, criterios de esas tareas de clasificación para Piaget, las colecciones figurales primero, ¿vale? Para Vygotsky, impresiones perceptivas aleatorias, es decir, el niño va percibiendo lo que pasa. Con los rasgos definitorios, para Piaget ya empezamos a ser capaces de hacer clasificaciones no figurales, porque ya empezamos a hacer algo más racional, pero todavía no tiene esa capacidad lógica. Recordad que estudiábamos la fase de operaciones concretas, el preconceptual era racional, pero no lógico, no llegaba al nivel de lógica abstracta a la lógica formal, ¿vale? Del periodo formal. Luego, para Vygotsky es según la similitud de las características concretas. Es decir, primero percibe, va haciendo esa similitud, y para los rasgos definitorios, para Piaget tendrán esto de categorización taxonómica, todo racional, según inclusión de clases, diferenciando cosas, y el pensamiento conceptual para Vygotsky va a ir definido por principios abstractos y lógicos, más allá de esa taxonomía o esa clasificación. ¿Qué se le ha criticado a estas teorías a fin de poder explicar? Primero, que hablan de diferencias profundas, ¿vale? Bueno, la concepción clásica tiene esa diferencia profunda siempre entre niños y adultos, ¿vale? Evidentemente, porque van poniendo esos estadios, y para ellos un niño está en un estadio sensorio-motor tal, y hasta que no llega al formal no tiene esas características adultas. Luego está criticado por las representaciones en base a rasgos definitorios, o sea, sí o sí algo tiene esto, sin entender que las cosas no son tan fijas o tan marcadas. También que no parece que se pueda referir a un simple conjunto cerrado de características identificables. Es decir, claro, crear rasgos definitorios tan concretos y tan cerrados hace que la realidad se tenga que dividir en muchas partes, y nosotros tenemos una capacidad de incorporar tanta información que queda como un poco difícil entender que se pueda organizar todo de una manera tan bestia. Y luego que identificar esos rasgos, si es que existen, ¿vale?, tendría que venir también de algo que nos han contado. Es decir, cuando metemos el concepto animales así más genérico, cuando entran esos conceptos. Entonces, esos conceptos de agrupación son más culturales que realmente categorías que nosotros podamos ir creando. Vienen más un poco como dados a partir de esa transmisión cultural, ¿no? Alguien nos explica que los seres vivos, que se agrupan en tal, que no sé qué, ¿no? Pues entonces eso es un poco lo que se critica también, ¿vale? Luego, que el niño a veces utiliza información, ¿vale?, de la realidad que parece que pues no se concretan, ¿vale?, con lo que realmente el niño puede haber adquirido a raíz de su experiencia, y por tanto el niño tendría un conocimiento como más limitado si solo fuera a raíz de esa construcción. Entonces, también se les critica, como ya sabéis, todas las dificultades metodológicas. Yo sigo explicando, todas las dificultades metodológicas que se han visto a la hora de realizar esas actividades. Por ejemplo, las dificultades de discriminar
entre las tareas de prestar atención a algo o de realmente las capacidades que puede tener el niño a la hora de gestionar la información de los conceptos. ¿Qué nivel necesita alguien para empezar a describir esos rasgos, esas características, esas categorías, perdón, y todos esos conceptos? Por tanto, ahí un poco se entra en esas críticas. Luego también os habla de los conceptos también de perceptivos y de los conceptos más conductuales. O sea, los niños tienden a organizar las cosas según les va, esa organización figural que hemos visto y tal, ¿vale? Y también juega mucho hacer contrastes. Aunque el niño vea que hay un círculo y un triángulo, pues a lo mejor precisamente los une, pese a saber que el círculo y el triángulo no son iguales y por tanto está jugando un poco también a esos contrastes. Recordamos, qué raro que no se pasen esas diapositivas, recordamos que la percepción, en ese proceso de percepción, como hemos visto en la habituación de los niños y tal, las diferencias les llaman mucho la atención. Aquí tenéis todo lo que estábamos hablando. Por lo tanto, el niño le puede atraer más el cambio que buscar categorías o cosas que puedan unir. Es más lo que los diferencia que lo que los une. Vale. Uy. Ahora me había pasado la diapositiva y ahora he vuelto atrás. Venga. Luego también esa complejidad del material y la capacidad de procesamiento. Cuánta información, cuántos objetos, cuánta realidad el niño tiene que intentar organizar, categorizar y tal en muy poco tiempo, ¿vale? Y cuántas cosas no va a tener en cuenta. Por lo tanto, al final tenemos que entender que el niño no ha desarrollado toda esa capacidad y, por tanto, el niño va a intentar simplificar la propia tarea en lugar de entrar en esto, hasta que no tenga las habilidades reales para poder realizar esa categorización, ¿vale? Por lo tanto, hay que entender que es una faceta que aumenta con la edad y que va a permitir cada vez mejor, más capacidad de conceptualizar y categorización por el hecho de cada vez poder manejar mejor toda la información. Y eso tiene que ver con la memoria operativa y la velocidad de procesamiento. Recordad que los neopiagetianos ya nos decían que tiene que haber una capacidad de operativa que va mejorando cuando incluyeron dentro de sus teorías todo lo que es la teoría de la información, ¿vale? Y por tanto, ahí, en toda esa cantidad de información, precisamente, la memoria operativa va a tener mucho que ver con la capacidad de categorizar y de guardar información y todo esto. Entonces, después de esa visión clásica, surge la categorización natural, que es una manera de explicarlo un poco menos dentro del concepto tan estadios intelectual de Piaget, sino hablando de que todos esos conceptos al final se producen en el mundo natural. Y en ese ámbito natural donde se va produciendo, lo que vamos a ver es que yo percibo cosas, voy generando aprendizajes y conceptos sobre esas cosas y de esos conceptos los voy estructurando. Eleanor Ross está dentro de esa perspectiva más ecológica, más del mundo, de la naturaleza y la realidad, y habla más de categorías naturales. Así como ella habla de cierta manera espontánea de que se organice nuestra mente. Es decir, ella parte de, bueno, que parece que todos vamos a organizar más o menos la información de una determinada manera, todos concebimos lo que son las ideas básicas más o menos de la misma manera y para ella pues allí hay algún tipo de desarrollo natural de esas categorías. Entonces, ella habla de que las cosas que se nos presentan en el día a día, en la interacción a un niño pequeño y tal, tienen de alguna manera una estructura correlacional que van juntas o separadas en función de los eventos, ¿no? Y entonces para ella, nosotros al observar o al interactuar con ese mundo natural es cuando nosotros vamos a ir pues incorporando según qué conocimiento. Pensemos en que nos hablan del concepto invierno y que nosotros sabemos que en invierno pues hace más frío, que sabemos que hay lluvia, que luego viene
las nubes y las tormentas, que si las nubes son negras, tormenta, que si hay rayos, que si no sé qué. Entonces, ella habla de eso, de que al final nosotros lo que hacemos es buscar esos patrones naturales que se producen a la vez. Ahí os pone como nadar y tener aletas, volar y tener alas, ¿vale? Entonces, para Eleanor y sus colaboradores estaríamos hablando de esa forma de categorizar mucho más cercana a una realidad, ¿vale? De manera que tendríamos dos limitaciones: discriminalidad, es decir, el máximo contenido informacional, y ella habla mucho de economía cognitiva. Es decir, Eleanor Roch es la impulsora de la parte de la economía cognitiva. Nosotros tenemos de alguna manera que reducir la energía que nos produciría el manejar los conceptos o todo lo que vivimos en el mundo y cómo lo gestionamos. Por eso ahí entra ella con esos rasgos probabilísticos diferentes a los definitorios de los que hemos hablado de las teorías clásicas y las representaciones prototípicas, ¿vale? Para ella toda esa estructura conceptual va a tener una correspondencia con la realidad. Hemos dicho que hay una comparación de hechos que se producen en el medio y que nosotros nuestras categorías las vamos a crear a partir de eso. Por lo tanto, no abstraemos, no hacemos cosas sin sentido, sino que simplemente vamos a ir uniendo por semejanza, familiaridad y por hechos que covarían en la realidad. Ahí tendríamos rasgos más o menos característicos que tendrían cierta capacidad de definir una familia concreta, y ella es lo que llama los rasgos probabilísticos. Es decir, es muy probable que un concepto que está dentro de una categoría cumpla esos rasgos, pero no quiere decir que si no los cumple no esté dentro, ¿vale? Entonces cambiaría ese concepto de todo o nada de las teorías clásicas y pasaríamos a un concepto un poco más relativo, más natural. ¿Por qué? Porque no podríamos encontrar muchas veces esos límites precisos y, por tanto, tendríamos que intentar encontrar hechos que podrían darnos como probabilísticos de que algo sea, pues algo sea una fruta, algo sea una verdura, algo sea un animal, algo sea tal, y intentar pues un poco hacerlo de esta manera. De ahí las dudas, ¿no? Que el tomate, que era una verdura, una fruta, no sé qué, ¿cómo iba eso, no? Es como un límite difuso, ¿no? Que luego nos lo dice y nos dice, no, es esto, pero podemos tener ese límite porque hemos generado, correlacionado, que el tomate va siempre con la lechuga, con la cebolla, con no sé qué, o que es más para cocinar en salado, y a lo mejor en dulce se usa menos o se usa mucho, pero no lo tenemos tan asumido como otras frutas, ¿vale? Para que pues veáis un ejemplo y os quede claro. Entonces ahí tendríais eso. Rasgos definitorios, rasgos probabilísticos, diferencias. Los rasgos definitorios, cada ejemplar de un concepto es equivalente, todos tienen lo mismo, todos tal. Los ejemplos serían más bien típicos. O sea, ¿cuál sería el mejor ejemplo de fruta? ¿Cuál sería el mejor ejemplo de mueble? ¿Cuál sería? ¿Vale? Las categorías que representan los conceptos están bien definidas y son excluyentes. O sea, tendríamos límites. Lo que es una fruta no es una verdura, lo que es tal no puede tal, ¿vale? Y entonces estaría totalmente cerrado. Mientras que para Roch y todos sus colaboradores el concepto natural es difuso. Es decir, bueno, a veces el límite entre dónde está el de esto, ahora lo veremos, pues es un poquito difuso y no tiene por qué ser tan fijo o tan marcado o quedar tan claro, ¿vale? Esto es lo que ellas dicen. Luego también esos rasgos definitorios reflejan la regla de clasificación que unifica todos esos elementos. Es decir, todo elemento, todo pájaro entra dentro de esa categoría con ese de esto, con tal, ¿vale? Y luego los rasgos de familiaridad reflejarían esa covarianza, ¿vale? O sea, estaríamos más hablando de que suelen estar juntos, suelen aparecer juntos. Luego estaría el proceso. El progreso es cualitativo, es decir, se reorganiza todos esos conceptos de los adultos, y para los probabilísticos el progreso sería cuantitativo, ligado a una creciente precisión en esa representación de los rasgos cada vez más. Y ahí es donde entra el tema de los prototipos. ¿Qué es un prototipo? El prototipo o efecto prototicidad es el mejor ejemplo de algo. Y ahí os he puesto un ejemplo, ¿vale? Entonces, si nosotros cogiéramos
como la categoría pájaros, para nosotros, quizás, el más representante podría ser un gorrión, una paloma y tal. Y como veis, ese sería más nuestro prototipo. Digo nuestro prototipo porque sabemos que el prototipo puede cambiar en función de la cultura. Según, pues en el Antártida o por ahí, el pingüino igual sería el prototipo de pájaro y los demás serían los que estarían más alejados, ¿vale? Hay un nivel básico que todos compartimos, que suele ser el nivel cultural, ¿vale? Entonces estaría, es el que mejor representa o el más típico de los ejemplos de ese grupo o categoría. Por lo tanto, a partir de ahí, nosotros iríamos clasificando a los demás como más o menos cerca, ¿no? La gallina, el pingüino, el emu, tal, la paloma, el águila, el buitre, ¿vale? Y veríais cómo se va pues difundiendo. Entonces, de manera que si aquí tuviéramos otra categoría, aquí en el otro lado, pues a lo mejor todavía sería más difuso y alguna cosa se quedaría por ahí en media que no sabíamos muy bien, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos esa capacidad de extraer una tendencia central al mejor ejemplo, ¿vale? Para entender la categorización de todos esos conceptos. Y ese es el efecto de prototipicidad. Dentro de ese efecto de prototipicidad, una cosa que también define Roche es el elemento básico de categorización. Es decir, nosotros vamos a ir siempre clasificando en función de esa probabilidad de que tengan o no tengan un rasgo y tal. Pero dentro de esos conceptos desarrollados se van incluyendo a nivel jerárquico dentro de otros, ¿no? Esto sería ya, vamos a meter otras categorías y otras cosas. Entonces, para Roche hay una inclusión jerárquica. Esas categorías no serían independientes, pero sí irían generando. Entonces, Roche habla de 3 niveles. Primero, el básico, que es el intermedio, ¿vale? Para ella el básico intermedio es mesa, ¿sí? El siguiente sería el supraordenado, sería mesa, entra dentro de la categoría de muebles. Y el subordinado sería tipos de mesa. Mesa de comedor, mesilla, mesa de terraza, no sé si la mesa redonda, tal, ¿vale? O mesa de cocina, mesa de estudio, diferentes tipos de mesa, ¿vale? Entonces, para ella tiene mucha importancia ese nivel básico porque es lo que mejor o lo que más se aprende en el medio natural. O sea, nosotros en el medio natural no vemos el concepto de mueble. Vemos una mesa, una silla, una estantería, un aparador, una cama, pero no vemos el concepto de mueble. El concepto de mueble es un concepto que nos ayuda a incluir jerárquicamente todo eso que hemos dicho. Pero en la realidad, bueno, sí había muebles, pero lo hemos tenido que crear ese concepto. Entonces ella habla de que esa capacidad para categorización va aumentando en función de la edad y que los niños como base siempre primero van a encontrar ese nivel básico, que va a ser el que van a aprender de la realidad. Y luego a partir de todo eso vamos a ir pues generando lo que sería el supraordenado y el subordinado, ¿vale? Pero esos no son los naturales, no son. Ahí tendríamos, pues eso, tareas de exploración visual. Los niños más pequeños son capaces de categorizar siempre en nivel básico y establecer correlaciones, sí, porque cuando veo una mesa generalmente veo una silla, ¿vale? O sea, y si veo una estantería generalmente también mesa o silla, ¿no? Entonces ahí veríamos un poco eso. Entonces el bebé es capaz de captar eso a nivel visual y sensorial y ve pues algún tipo de relación y que aparecen juntos. Por lo tanto, iría montando categorías en base a la percepción, a las cuales luego nosotros le daríamos también ese punto de el nombre cultural o tal, ¿vale? Tareas de manipulación espontánea. Pues ahí tenéis un ejemplo de un autor que Ricuiti, ¿vale? Que habla de cómo al niño primero ordena todos los juguetes de manera manipulados, los define secuencias, agrupaciones, ¿vale? Los percibe semejanzas, coloca y tal, como los niños menores de 18 años raramente realizan agrupaciones espontáneas, sino que lo hacen de según qué orden o en según qué manera, y luego a partir de entre los 9 y los 12 meses ya organizan según alguna clase única, de forma secuencial, intentan colocar, intentan hacer, ¿vale? Todo más colocado, para luego ya empezar a clasificar entre los 30 y los 36 meses de alguna manera,
Estos son los resultados de este autor. Y ahí entra la otra disputa en este sentido, con las teorías del tema conceptual, ¿vale? Al final creamos perceptos o conceptos. ¿Qué serían perceptos? Pues sería que con nosotros al final, cuando nosotros hablamos de un concepto, hablamos de la imagen que tenemos en nuestro cerebro de alguna cosa, ¿no? Hemos creado concepto de mesa, concepto silla, concepto playa, concepto árbol, concepto tele, concepto no sé qué, ¿vale? Entonces, ahí la duda es, al final estamos hablando de realmente todo un aprendizaje conceptual y categorizado o simplemente de algo que, como hemos visto, nos hemos creado una imagen, ¿vale? Entonces, ahí sería el problema. Posible que las categorías formadas sean de orden perceptivo y no conceptual. Eso es lo que plantean, ¿vale? De manera que nosotros simplemente lo que hemos capturado son semejanzas y cuando yo pienso en mesa me quedaría con eso, ¿vale? Entonces, ahí estarían Madler, que él habla de que no hay diferencia, ¿vale? Este autor va a aparecer ahora y vamos a ver todo lo que hace, todo lo que propone, y ellos habla de que no hay una diferencia entre lo que es una categoría perceptiva y lo que es un concepto, ¿vale? Entonces, para él, las cosas, tenemos dos partes de lo mismo. Hay una percepción, pero esa percepción sería lo que las cosas parecen ser, que es la categoría perceptiva, y lo que las cosas son, que sería la representación de esa categoría en conceptual, ¿vale? Entonces, para nosotros entendamos que el concepto no es solo una imagen. Cuando nosotros hablamos de conceptos, no solo hablamos de la percepción visual, hablamos de algo más, de más significados, ¿vale? Entonces, tendríamos primero esa concepción intencional, todo lo que abarca ese concepto, ¿vale? Todos los tipos que hay y tal. Y luego, que nosotros creamos todo un conocimiento en base a ese concepto, ¿no? El concepto de mesa requiere pues que nosotros sepamos que pueden ser de colores, de madera, de tal, de cual, para qué se usan, si hay que sentarse o no encima, si tal y cual, ¿vale? Por lo tanto, parece que habría más partes como con generalizaciones, inductivas y cosas que le daríamos a ese concepto, no solo formato de percepción en sí mismo, ¿vale? Pero ahí se mantiene. Las categorías perceptivas tendrían un carácter más procedimental, inaccesible, es decir, yo veo esto y es así y ya está, y por eso podríamos hablar de que presumiblemente lo perceptivo, esa categorización perceptiva sería la primera en aparecer. Los bebés en fase sensoriomotriz generarían patrones visuales y sensoriales de las cosas, pero luego habría que valorar que haya algo más que no solo sea simplemente una representación, sino que haya todo un mundo en el cual ya pase a ese momento declarativo donde nosotros asociamos todo lo que podemos asociar con un solo concepto, cualquier información, cualquier tal, ¿vale? Entonces ahí tendríais un poco los perceptos, que son lo que las cosas parecen ser, podemos tener y engañar a la vista, ¿no? Y tener pues una especie de ahora eso que la gente hace en las comidas, ¿no? Que hace una forma y luego resulta que es otra cosa, no sé, que es trampantojos o algo así, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, son esquemas perceptivos sin un contenido más allá de lo que vemos, o sea, no habría contenido intencional, no habría nada más, y luego estaría lo que las cosas son, que sería una representación sumaria, prototípica, donde estaríamos incluyendo todo el aspecto de esa cosa que estamos representando, ¿vale? Los preceptos serían conocimientos procedimentales e implícitos, son como muy rápidos y automáticos, recordar, y inaccesibles a la conciencia porque no requieren mucho más. Evidentemente, cuando yo veo algo y lo percibo si es una mesa o no es una mesa, ¿vale? Pero si quiero explicar cómo es una mesa, para qué sirve una mesa, de qué color es, cómo se hace, cómo se prepara la mesa para montarla, qué se hace, todo tendría que hacer. Por lo tanto, para esta idea, el percepto tendría función ligada a la percepción y el concepto tendría una función más que sería ligada al pensamiento cuando ya llegamos a la memoria a largo plazo, cuando ya lo metemos dentro de nuestro cerebro y se queda ahí instaurado para explicar la realidad, ¿vale?
También se ha criticado eso que dice Eleanor Ross del nivel básico, ¿vale? Sobre todo Madler lo critica y cuestiona esa conclusión en cuanto a la primacía de ese nivel básico. Recuerda que hemos dicho que el nivel básico es lo primero que es tal. Por ejemplo, mesa en el concepto de muebles, manzana en el concepto de fruta o naranja. Volvemos a decir, dependiendo también de la cultura, porque a lo mejor en China el concepto fruta no es la manzana lo primero, ¿vale? Aporta datos que sugieren que el curso de desarrollo conceptual justo en sentido inverso de Ross, porque él habla de categorías más generales primero, como hay muebles o hay casas o hay tal, y luego iríamos a esas categorías básicas o subordinadas, ¿vale? Para Madler, estamos hablando de alguien que propone. Para Madler estaríamos más en una progresiva diferenciación de dominios definidos inicialmente de manera muy general. Es decir, el niño primero hablaría de animalitos y luego entraría en perrito o en gatito. Eso vosotros mismos, él dice de esto, ¿vale? Pero hablaría del análisis perceptivo en la formación de conceptos. Habla de esa perspectiva natural, lo que hace Roch, ¿vale? Eleanor habla de que hay un enriquecimiento informativo a partir de esos prototipos iniciales perceptivos. O sea, que en el primer contacto con la mesa, a partir de esa mesa va a hablar de muebles y a partir de esos muebles va a haber todo un estatus conceptual que estaría más relacionado con el lenguaje, ¿vale? Recordad que la concepción clásica solo establece una relación entre perceptivo y conceptual, pero no le da o no busca un significado de por qué o tal, ¿vale? Pero Madler habla de que en el análisis perceptivo, ¿vale? Que se hace un análisis perceptivo de la realidad que genera ese sistema conceptual, ¿vale? Mientras se va haciendo el periodo sensoriomotor y todo eso, ¿vale? Entonces, para él, el análisis perceptivo va a ser el proceso en el cual uno va a ir configurando esa percepción y a partir de ahí una información va a ir recodificándose y entrando y generando una representación del significado de esa representación o ese análisis perceptivo. Ese proceso sería automático y no tendría ningún tipo de control atencional, no lo generaríamos y haría que recodificáramos de manera constante la parte de la información y creando ese significado, ¿vale? O sea que para Madler lo que estamos haciendo es que dentro de ese análisis perceptivo vamos sacando las conclusiones y vamos tal. Por lo tanto, ese sería el mecanismo de recodificación conceptual para este autor, ¿vale? Un análisis perceptivo es un mecanismo de que lo que hace es extraer los significados de las cosas. Va a operar selectivamente, es decir, va a lograr ir quitando y redescribiendo la información que se le vaya presentando al bebé y va a ir implicando también esa formación de representaciones mentales de distintos, de manera que se hace un esquema de imagen, ¿vale? Formas más básicas, representan un significado y tal, ¿vale? Entonces, al final, la otra parte de esa recodificación conceptual sería la función inferencial, donde el niño, a partir de esa percepción o ese análisis perceptivo, pese a que es una capacidad innata, va a ir generando una base sobre la que va a ir montando las categorías conceptuales. Es decir, todo parte de la percepción y a partir de la percepción el niño va construyendo y dando pues sentido a la realidad, ¿vale? De manera como sin relacionarlo con nada ni nada y ahí generaría ese momento en el cual ya una vez yo, a partir del análisis perceptivo, hemos estado generando, extrayendo significados, infiriendo, ¿verdad? Crearíamos pues esa parte conceptual que sería ya cuando se van convergiendo ambas cosas, la el análisis perceptivo y los conceptos, ¿vale? Por lo tanto, para Mandler lo que estamos haciendo es, como dice también Karmilov Smith, es una redescripción representacional del conocimiento. Conocimiento comienza siendo implícito y procedimental, no sabemos nada, simplemente lo vemos y a partir de eso vamos a ir a uno más explícito y declarativo, donde ya tendríamos una representación más de esos conceptos y tal, ¿vale? Por lo tanto,
estamos hablando de un recorrido que puede ser inverso, o primero hay concepción y luego percepción, o de primero hay percepción y luego concepción, podría ir de un lado a otro, pero no todos los autores están de acuerdo en ese doble proceso, como hemos ya visto, y que tampoco está claro que haya esa dicotomía, pero vosotros tenéis que tener claro que está, ¿vale? A partir de ahí, Roch también habla del conocimiento, el lenguaje y el desarrollo conceptual. La actividad conceptual no acabaría, creo que jamás, si lo pensamos, siempre podemos rehacer conceptos, emplear más conceptos y tal. Por lo tanto, no transmiten meramente experiencia los conceptos, sino que se van a ir, pues, se van a hacer a partir de ellos atribuciones, inferencias, de manera que pueden generar nuevas generalizaciones, discriminaciones, tal. O sea, nosotros siempre estaríamos en proceso de reconstruir y rehacer nuestros conceptos. De ahí la variedad y heterogeneidad de la actividad conceptual y luego la necesaria búsqueda de esa integración o coherencia entre la realidad que estamos manejando. ¿Vale? Entonces esa evolución iría desde cosas más simples, prelingüísticas y más comunes a todas las especies, ¿vale? A más complejas, ya mediadas por el lenguaje y más concretas dentro de la especie humana. Simples pueden surgir de forma espontánea, sería esa fase en la cual todo va entrando, ¿no? Como cuando vemos el de esto neuronal, ¿no? Que se va desarrollando y ahí hay un montón hasta que luego se poda y se va filtrando un poco y luego cada vez más complejas, pero el aprendizaje es relativamente sencillo, pero socialmente tutorizado. Es decir, esas categorías y esos conceptos no son ajenos al contexto educativo y cultural en el cual estamos, ya lo hemos visto con el nivel básico, lo hemos visto con el nivel de prototipos, lo hemos visto con todo eso. O sea, al final, en ese contexto e interacción entre la educación, bueno, el contexto, la educación, el lenguaje, pues se van a ir haciendo. Por lo tanto, hay un debate sobre cuáles son las influencias aquí, procesos de adquisición o fuentes de información que conllevan o estructurar esos conceptos. Y ahí tenéis perspectivas más actuales de todo eso. Al final los conceptos se interpretan como unidades de conocimiento que se han elaborado, combinado y articulado para configurar ya teorías, creencias, tal, ¿vale? Digamos que el concepto sería la base, la básica, más básica de definición, iría tal. Y ahora tenemos pues todas las posturas innatistas, las asociacionistas y las posturas constructivistas con la teoría de las teorías, que sería una de las más recientes, ¿vale? Siempre entendamos que cuando hablamos de los innatistas hablamos de esa capacidad ya que está en el niño, que al final lo único que tiene es que aparecer. Es la concepción modular de Fodor, que nosotros ya hemos visto, donde todo está codificado lingüísticamente, todos los conceptos codificados lingüísticamente de manera innata, lo que al final tienen que surgir en algún momento, ¿vale? Durante el desarrollo. Sería la expresión de eso, aparecería en un momento dado, ¿vale? No se interaccionan entre sí, cada concepto tendría un módulo, una activación concreta y tal, ¿vale? Luego ese concepto de dominio, ¿vale? El dominio como componente innato en el desarrollo conceptual, ya no estamos hablando de módulos, sino de información sobre un dominio concreto. Dominio naturaleza, dominio seres vivos, dominio tal, ¿vale? Esa base innata tendría esa parte de dispositivo básico innato, ¿vale? Pero no estaría tan encapsulado ni prefijado, sino que al final habría propuestas en las cuales había ese, como Madler, que lo hemos visto antes, un análisis perceptivo que daría a que se hiciera eso o se tuviera eso partiendo de que existiría cierto sesgo atencional, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la concepción de dominio frente a los modulares es que el equipamiento innato solo estaría como para establecer lo que va a pasar luego en el desarrollo conceptual, ¿vale? El innato es que ya está prefijado y por tanto va a ir saliendo a medida que nos desarrollemos. Este no, al final estaríamos esperando a que
se fuera desarrollando y hubiera pues modificaciones en función también de diferentes adquisiciones culturales, sociales y tal, ¿vale? Los asociacionistas hablan de experiencia de aprendizaje y hablan de que se van construyendo a partir de los datos sensoperceptivos. Esa experiencia perceptiva hace que nosotros tengamos un acceso al conocimiento y que desarrollemos conceptos o información sobre ellos, ¿vale? Estaría ahí dentro de las teorías de categorización natural que hemos visto, ¿no? La Roche, por ejemplo, nos hablaría un poco de eso también, ¿vale? Entonces ahí tendríamos también propuestas moderadas que definen que los bebés exhiben algún tipo de habilidad especial para determinar esas covariaciones. Acordaos que Roche nos habla de las covariaciones y que pues habría como una especie de facilitadores que darían a que nosotros pudiéramos generar esos conceptos y pues desarrollar ese de esto. Y luego las teorías de la teoría lo que dicen, así muy genérico, porque ya llegamos tarde como siempre, es pues eso, supuestos de la perspectiva innatista socialista, pero no para poder explicar todo. Entonces, ¿qué dicen? Ellos hablan de procesos inferenciales. Estas teorías, para entenderlas, hay que partir de que la concepción es el niño es un científico ingenuo que partiendo de lo que ve va, a partir de esas restricciones innatas y tal, va creando hipótesis, por eso es una teoría de las teorías, ¿vale? El niño sería un teórico donde a partir de esa percepción asociativa va a captar particulares y tal, y va a ir generando, ampliando y sofisticando la descripción del mundo y conociéndolo más y mejorando sus teorías. O sea, que iría perfeccionando ese mundo conceptual a base a teorías, ¿vale? Por lo tanto, sería una corriente cognitiva y evolutiva que no hablaría de esas perspectivas de dominio general, sino de cosas que se van dando y que nosotros vamos aprendiendo. Pues un niño en el campo podría generar una teoría conceptual de los animales diferente a un niño en una ciudad. Por ejemplo, el típico de esto que pregunta el niño, que cuando le preguntan de dónde sale la leche, dice del supermercado, y el otro te diría de la vaca. Y entonces, un poco entender ese mundo, cómo se percibe y cómo se va generando, ¿vale? Entonces, esos conocimientos serían más habilidades y conocimientos más particulares que estarían dentro de esos dominios más específicos que serían el conocimiento, la experiencia de ese niño en realidad y sus teorías ingenuas, que luego corregiría, que luego el niño que ha dicho que la leche viene del supermercado va a saber decir que no, que viene de la vaca y que no sé qué, ¿vale? No, pero es una teoría ingenua, es una primera explicación, ¿vale? Que sería así, de escasa o poco elaborada relación con el contexto. Aquí entraríamos al papel del contexto sociocultural y del lenguaje, ¿no? El contexto sociocultural y procesos educativos, tanto formales como informales, por ejemplo, tener a alguien que te cuenta cosas y que te habla y tal, necesariamente median en ese aprendizaje desde el primer momento en todas las interacciones que tiene el niño, desde los profesores, la familia, los hermanos, los tíos, no sé qué. Y ahí estaríamos desde la perspectiva sociocultural aplicada, porque se excluye, ¿vale? Como un logro individual. Se habla de esa interacción. Entonces se habla de esa, recordad, intersubjetividad o intención discursiva, donde los bebés ya buscan esa forma de comunicar, porque tienen esa parte protodeclarativa y tal, y cómo ellos van a buscar evidencias para que en esa interacción con el medio y con lo cultural, pues el niño va a ir captando las claves comunicativas que le van dando para establecer el lenguaje, y recordemos que de ello derivará también pues esa construcción de conceptos, el papel destacado de las interacciones lingüísticas explícitas como facilitador de los nuevos conceptos. Lo que tú me cuentes, todo lo que tú me enseñes, lo que tú me hables del campo, de la vaca, de no sé qué, pues yo voy a ir creando mis conceptos y a partir de esa relación va a ser importante, ¿vale? Y también la categorización y la guía lingüística. El vocabulario de los niños crece, de manera exponencial, ¿vale? Hay esa explosión
y entonces el niño cada vez va a intentar dar más sentido al mundo e intentará organizarlo. Y de alguna manera el niño va a aprovechar lo que le llega desde fuera, lo que escucha y tal, para generar pues esa categorización que le hace falta y le es imprescindible para poder entender el mundo. Por lo tanto, estaríamos viendo esa perspectiva más natural de la covariación, pero también con un etiquetado, como dice ahí, etiquetado léxico-verbal, en el cual yo podría tener ese nivel básico, pero para ir encuadrando toda la configuración necesitaría oír a los demás cómo agrupan cosas como tal, para poder pues generar todas las categorías y todos estos roles, ¿vale? Ahí estaría como el desarrollo léxico y conceptual, es decir, desarrollo léxico, estamos hablando de palabras, cuántas palabras necesito, cómo mejoran mis palabras, tal, para yo poder dar ese mundo conceptual y poder dar categorías y tal, pues ya estaría como al final es la capacidad o todo lo que es el vocabulario va a ser fundamental para poder generar pues conceptos y categorías que me permitan pues diferenciar y separar cosas y unirlas o tal, ¿vale? Entonces, para Mahler tiene que haber cierto desarrollo conceptual prelingüístico, como alguna forma categoría, que puede ser en los bebés, ¿vale? Pero también hay que entender que hay una estrecha relación entre las palabras y lo que es el desarrollo de los conceptos, porque cada vez que el niño aprende más palabras, va a tener más capacidad de generar diferentes conceptos, ¿vale? Y categorías. Luego el niño a partir de los 2 años ya ha conseguido dar sentido en ese mundo conceptual y empieza con un gran y rico vocabulario, y entonces entendamos que también hablamos de las teorías intuitivas, donde los conceptos infantiles no son una mera descripción categorial de semejanzas o patrones, sino que el niño también, a partir del contexto de conocimiento y las representaciones que le hace de esos ámbitos, va a generar ese mundo conceptual. No se va a limitar a percibirlo, ¿vale? Sino que va a desarrollar pues un mundo mental y se va a inventar sus cosas y tal. Y volvemos a la teoría de las teorías, que volvemos al niño como un teórico que genera hipótesis, construye el mundo, la hipótesis la refuta. Si pensáis, es un poco el concepto asimilación-acomodación de Piaget, solo que a nivel científico. Yo pongo una hipótesis, mi hipótesis se corrobora con la realidad o no, si me la cambia tengo que cambiar la hipótesis, genero otra hipótesis, tal. Entonces habla de esas teorías intuitivas que son estructuras de conocimiento que se van a organizar y tienen que ir siendo cada vez más consistentes con la realidad y con la información que el niño puede tener, ¿vale? Servirían para establecer aspectos más importantes de todo ese mundo que hemos dicho de la intención y la extensión, para representar el mundo explícito, de modo explícito la información, y para darle pues esa búsqueda de causa-efecto, ¿vale? De crear un marco para que el niño pueda comprender la realidad. Lo voy a tener que dejar así, no me queda mucho. Todo lo que viene ahora son estas teorías así más fáciles, pero básicamente todo lo que viene lo hemos dicho y cómo va a cambiar esa teoría y cómo va a evolucionar, ¿vale? Y cómo va el niño a ir diferenciando unas cosas de las otras, ¿vale? Cómo va a mejorar tal, tipo de cambio que se va a realizar y ya está. Y cómo empieza pues ese origen de los conceptos, desarrollo supone básicamente una construcción de dominio específico y todo el tema de la combinación de interacciones y de relaciones culturales y todo eso, ¿vale? Restricciones en el desarrollo y cómo se va a crear primero sensoperceptivos, bases sensoriomotriz, luego conceptuales en la fase de operaciones concretas, y luego recordad, vuelve a repetir la teoría de Madler de la distinción entre perceptos y conceptos, y vuelve a explicar un poco eso del tema del tal. ¿Vale? Hasta la próxima semana. Vamos a tope, chicos. Muchas gracias. Que paséis buena semana a todos. Feliz Halloween y feliz los santos. Adiós.